Bueno, vamos a introducir todo el framework matemático de lo que nos va a interesar medir y qué problema nos podemos llegar a encontrar. Yo voy a ir despacio con ejemplos muy simples porque esto parece sencillo porque son pocos elementos, pero después se va a ir complejizando. Entonces está bueno tener esto súper sólido. Entonces, lo primero que nos va a interesar es qué variables nos va a interesar medir y qué nombres tienen, ¿no? Entonces, vamos a decir que y sub i es el resultado para un cierto individuo i, y el resultado puede ser cualquier cosa que queramos medir. Es la variable que nos interesa cambiar, o lo que nos interesa ver si tuvo impacto o no tuvo impacto. Puede ser su ingreso, la asistencia escolar, el consumo, si tiene o no diabetes, su salud, cualquier cosa, lo que sea. Si es feliz. Entonces, nosotros vamos a estar interesados en medir el impacto sobre esta variable. Después tenemos para el individuo i el y sub i evaluado en 0. ¿Qué quiere decir esto? Es el resultado para el individuo i cuando no recibe el tratamiento. O sea, no le damos el subsidio, no le damos la pastilla, no le damos lo que sea, cualquiera sea el tratamiento, ¿qué resultado va a tener ese individuo? Bien, esto podríamos medirlo, podríamos no medirlo, o sea, no, pero existe. Y de esta forma lo vamos a definir. Y después tenemos y sub i en 1, que es el resultado para el individuo i si recibe el tratamiento. O sea, una vez que recibió el tratamiento, ¿qué resultado tiene? ¿Cómo es su ingreso? Entonces, por ejemplo, imagínense que estamos evaluando la asignación universal por hijo y el individuo i es Jeff Bezos. Entonces, y queremos medir el ingreso. Entonces, y sub i en 0 es el ingreso de Jeff Bezos si no recibe la asignación universal por hijo, y sub i en 1 es el ingreso de Jeff Bezos si recibe la asignación universal por hijo. Nos podemos imaginar que para ese individuo particular seguramente van a ser bastante parecidos, como que no le va a cambiar mucho la asignación universal por hijo. Entonces esto va cambiando con cada individuo y existe independientemente de si le damos o no le damos a Jeff Bezos la asignación universal por hijo. Bien. Y después tenemos t sub i, que vale o 0 o 1. Vale 0 si el individuo no está en el grupo a ser tratado y 1 si lo está. En este caso, el grupo a ser tratado en realidad vale 0 si el individuo no es tratado y 1 si es tratado. Y pensando, por ejemplo, en la asignación universal por hijo o en la mayoría de los programas de intervención, bueno, en este caso lo que significaría es estar en el grupo tratado, vamos a interpretar que no podés no recibir la asignación universal por hijo. O sea, si es necesario, yo muevo cielo y tierra, voy con el efectivo, te tiro la puerta de la casa y te lo doy. Pero si estás en el grupo tratado, vamos a pensar que para no confundirnos, que recibís el tratamiento, para unificar esas dos cosas. ¿Por qué? Porque podría ser que no suceda, podría ocurrir el cumplimiento no perfecto y cumplimiento imperfecto, que es que, bueno, vos estás en un grupo que yo quiero tratar, pero después no lo pedís el subsidio. O si recibiste una capacitación, la empezaste y después la dejaste. No. En este caso, vamos a asumir cumplimiento perfecto. Es 0 si no recibe nada y 1 si se toma el medicamento, si quieren pensar en términos médicos, por ejemplo. Y vamos a tener una identidad fundamental que relaciona todas estas variables, que es que el resultado del individuo sub i es lo que le pasaría si recibe el tratamiento multiplicado por t sub i, o sea, 1 cuando recibe el tratamiento, si no es 0 y este término se anula, más 1 menos t sub i, o sea, 0 si recibe el tratamiento y se anula, y 1 si no lo recibe, multiplicado por lo que le pasaría si no recibe el tratamiento. Esto parece una pavada, bueno, es una pavada. Si lo cambiamos un poquito, vemos que me queda de término independiente del tratamiento lo que le pasaría al individuo si no recibe nada, más la variable de tratamientos, que vale 1 cuando recibe el tratamiento, multiplicado por el efecto para el individuo sub i del tratamiento. Entonces, esto es lo que le pasa si lo recibe y lo que no le pasa si no lo recibe. Y esto puede ser negativo, por ejemplo, si el tratamiento es voy y te doy una patada, y bueno, seguro, no sé qué variable estoy midiendo, puede ser
salud de la rodilla y bueno, probablemente sea menor. Entonces, también puede pasar que lo que está acá adentro sea negativo. Entonces, pensando en la asignación universal por hijo, y si estoy midiendo, no sé, la asistencia escolar de los hijos, bueno, esto podría ser lo que le pasa si no la recibe a una persona y esto es lo que le cambia haberlo recibido. Entonces, si el individuo I es de vuelta Jeff Bezos, es muy probable que para ese individuo esto sea, no sé, la asistencia escolar de los hijos de Jeff Bezos y que este término de acá para Jeff Bezos sea 0. Ahora, eso se va a ver muy distinto si hablamos de el grupo que recibe realmente la asignación universal por hijo, por ejemplo. Bien, ahora, a nosotros el impacto nos va a interesar medirlo en promedio sobre estas poblaciones, ¿no? No nos interesa por cada individuo y además se nos complejiza un montón más porque ¿qué me importa medirlo en cada individuo subí? Yo lo que quiero saber es qué pasa en promedio. Entonces nos van a interesar 4 esperanzas. Al principio va a parecer un poco tonto, pero la primera esperanza es la esperanza de I sub I si recibe el tratamiento, dado que recibió el tratamiento. Esto es nada, o sea, si el cumplimiento es perfecto, o sea, no, si el cumplimiento es perfecto, no, porque T sub I es si recibe el tratamiento. Si recibe el tratamiento, el resultado va a ser el que si hubiera recibido el tratamiento. Bueno, entonces, esto es medible. Nosotros le damos el tratamiento a un grupo de personas, medimos qué es lo que les pasa, tomamos el promedio y por ley de los grandes números, eso tiende a la esperanza. Bien, esto es estimable. Después tenemos la otra, que es estimable, que es, bueno, para las personas que no recibieron el tratamiento, ¿qué les pasa cuando no lo reciben? Bueno, esto es lo mismo. Tratamos a un grupo, al otro grupo lo tenemos no tratado, medimos el resultado, lo promediamos y lo estimamos. ¿Bien? Ahora, hay otras dos que son contrafácticas. ¿Por qué? Bueno, yo voy a estar interesado en qué pasa con con los individuos que están en el grupo tratado si no reciben el tratamiento. Esto, nada, si están en el grupo tratado, reciben el tratamiento. Entonces, ¿cómo sé yo qué le pasa si no lo recibe? Y bueno, no lo sé. Es contrafáctico, porque una vez que yo ya di el tratamiento, no puedo volver el tiempo atrás y volverlo a hacer al revés. Y la otra que es contrafáctica es qué pasa con el grupo no tratado de haber recibido el tratamiento. Esta también es contrafáctica, porque no tengo ninguna observación al respecto. Entonces, tenemos el universo factual, donde está el grupo de no tratamiento, que no recibe tratamiento, y que la esperanza de su resultado es esta. Acá están los que reciben el tratamiento, y acá está el grupo de tratamiento que recibe el tratamiento, y esta es su esperanza. Si nosotros nos vamos al universo contrafactual, tenemos el grupo de tratamiento que teníamos antes, ahora no recibe el tratamiento. ¿Bien? Y esta es su esperanza. Y tenemos el grupo que no recibía el tratamiento, ahora lo recibe. Acá está Jeff Bezos con la asignación universal por hijo, por ejemplo. ¿Bien? Por supuesto, sobre esto no podemos medir nada. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Bien? A nosotros nos interesa medir esto que se llama el treatment on the treated. Yo lo que quiero saber es cómo les cambió el tratamiento a las personas en el grupo tratado. A mí no me interesa, o sea, a mí lo que me interesa es eso, esta persona que necesitaba asistencia o que yo quería que mejore su resultado. Estoy como con un lenguaje muy asistencialista, pero como vimos en la introducción, esto puede aplicar para un montón de cosas. Lo que pasa es que es muy práctico decirlo de esa manera. Pero esto es, al grupo al que yo le di el tratamiento, quiero ver cómo le cambió recibir el tratamiento. Lo que pasa es que esta esperanza que está acá es contrafáctica. Esto lo puedo medir, hago el promedio, como dije, pero esto yo no sé cuánto vale. ¿Bien? Ahora, lo que yo sí puedo medir es esto que vamos a llamar D, que es cómo les fue a los que recibieron el tratamiento, a los que recibieron el tratamiento, menos cómo les fue a los que no lo recibieron. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que no hay que confundir
esto con el treatment on the treated. O sea, por ejemplo, si yo estoy dando una capacitación profesional a las personas que no tienen trabajo, no tiene sentido compararlos con las personas que no recibieron la capacitación porque tenían trabajo. Porque las personas que no recibieron la capacitación porque tenían trabajo, seguramente les vaya mucho mejor que incluso las personas que reciben la capacitación, por ejemplo. Entonces, esto no está midiendo bien lo que a nosotros nos interesa. Mismo si yo como grupo tratado elijo cualquier cosa, por ejemplo, le doy el tratamiento, le doy una capacitación a los que tienen DNI par y no se las doy a los que tienen DNI no par. eh, bueno, o sea, no necesario, bueno, en ese caso sí porque, bueno, ya vamos a ver más adelante, justo ese es random, pero eh, no necesariamente esto, que se confunde mucho, si vemos artículos periodísticos o si vemos estadísticas de cosas que salen, que dicen los políticos, los periodistas, lo que sea, muchas veces, y vamos a ver un ejemplo explícito donde esto sucedió, van a ver, bueno, cómo le está yendo a los que están recibiendo la asignación universal por hijo. Ah, peor que a los que no la reciben. Ah, bueno, hace mal la asignación universal por hijo, por decir algo. ¿Y cómo se justifica esto? Bueno, vamos a ver cómo se relaciona con el treatment on the treated, con un truquito sumando y restando esta esperanza contrafáctica. Si sumamos y restamos a D esa esperanza contrafáctica, nos damos cuenta que D es el TOT más B. B, en este caso, ¿qué es? Es qué hubiera pasado si no le daba el tratamiento a los del grupo tratado, menos qué pasó no dándoles el tratamiento al grupo no tratado. O sea, qué tan diferentes eran de base los dos grupos. Entonces, este B es lo que hace que D no sea exactamente el TOT. Es la diferencia que tenían los grupos antes intrínsecamente. A esto lo vamos a llamar sesgo de selección. Nuestro objetivo es deshacernos de este sesgo de alguna manera o medir el TOT directamente de alguna manera, con este problema del contrafáctico de por medio. ¿Bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de sesgo de selección. Entonces, supongamos que el tratamiento es recibir una transferencia económica. T es 1 si la familia es de bajos ingresos y tiene hijos. Este es el ejemplo que venimos diciendo, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Y subiese el rendimiento escolar de los hijos. Y en este caso, recordemos que el sesgo es, bueno, está acá. El sesgo es este de acá. ¿Qué tan distintos eran los grupos intrínsecamente? Es muy probable que el sesgo me dé negativo. ¿Por qué? Porque a los que no son de bajos ingresos y no tienen, bueno, en este caso justo el rendimiento escolar aplica solo para los que tienen hijos, pero a los que no son de bajos ingresos les va a ir mejor que a los que son de bajos ingresos no recibiendo encima el tratamiento. O sea, eso ya de por sí es así. Entonces, este B nos va a dar negativo. Cuando nosotros estimemos D, lo que vamos a observar va a ser el TOT más algo que le reste. Entonces, si nosotros erróneamente medimos D pensando que es el TOT, en este caso lo que vamos a ver es un sesgo que nos va a hacer ver que el resultado es menor que el que pensábamos que era. O sea, vamos a subestimar el efecto de la intervención. Yo voy a decir, che, al final o sea, no son tan distintos el grupo tratado del no tratado y el tratado recibiendo la transferencia económica. Pero bueno, lo que pasa es que de por medio ya no eran distintos. Yo elegí este grupo de tratamiento justamente por la gente que ya lo necesitaba. Entonces, con esto vamos a subestimar el efecto de la intervención. Y quizá hasta D nos dé negativo. Y ahí podemos decir, che, mirá qué loco, damos una transferencia económica y empeora el rendimiento escolar. Bueno, esto puede parecer obvio que no es así y no es correcto medirlo con D, pero sin embargo aparece en todos lados esto. Después, podemos verlo de otra manera. El tratamiento es un subsidio, otro tipo de tratamiento. Es un subsidio a recibir por una empresa. T sub I es si la empresa tiene potencial de crecimiento, o sea, por medio de algunas variables, vemos si la empresa tiene potencial de crecimiento y le damos una ayuda. Y
Y sub i es el crecimiento de la empresa. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, ya de por sí a la empresa en el grupo tratado le hubiera ido mejor que a la empresa que no está en el grupo tratado, en teoría, si este potencial de crecimiento está bien medido, y bueno, entonces le hubiera ido mejor. Entonces, el sesgo va a ser positivo. Entonces, cuando nosotros midamos B, nos va a dar el TOT más algo extra. Entonces, esto nos va a llevar a sobreestimar el efecto de la intervención. Porque claro, vos ya le diste la intervención a un grupo al que ya le iba a ir mejor. Entonces, vos, bueno, está bien, lo podés hacer, no, no que esté mal, pero no, no estás midiendo el efecto del programa comparando al grupo tratado del grupo no tratado. ¿Bien? Y uno último que es un poco más complejo, lo vamos a ver cuando veamos lo que es esto que decía yo, participación imperfecta, pero el tratamiento es recibir una capacitación profesional en un oficio. T es 1 si alguien es desempleado y se inscribe al programa. Esto es, ¿quiénes son tratados? ¿Quiénes son tratados? El que es desempleado y va a la oficina y se inscribe en el programa. Y sub i es si la persona termina o no empleada, por ejemplo, en 6 meses, por decir algo. ¿Qué pasa? Que quien es desempleado, o sea, si esto es si termina o no empleada, quiere decir que vamos a comparar a los desempleados que se inscriben de los que no se inscriben, ¿no? Entonces, el desempleado que se inscribe tiene más tiempo libre para hacerlo, tiene más acceso a la información porque se enteró del programa, tiene más, no sé, voluntad de salir adelante o lo que sea. Y el que no se inscribe, bueno, es muy posible que esté en una subpoblación que es menos beneficiosa, digamos, que tiene más problemas. Entonces es muy posible que, como pasa con la empresa, que B sea mayor a 0, dado que quienes se inscribieron voluntariamente, bueno, tienen todas estas cualidades que ya de por sí igual quizá les hubiera ido mejor, hubieran encontrado empleo de otra manera, hubieran pagado una capacitación. Entonces, si nosotros medimos el grupo que recibe, los desempleados que se inscribieron versus los que no se inscribieron, y claro, vamos a ver que el programa es buenísimo, pero por ahí el programa, capaz que la capacitación que les dimos es malísima, el trabajo que encontraron no es de eso, no lo dimos bien, y no importa, la diferencia la vamos a ver igual probablemente, y vamos a pensar que nuestra capacitación es muy buena. Entonces, lo que vamos a ver son distintos métodos para medir esto sin ese sesgo.